Guatemala como a nivel mundial. Y es que hay que decirlo, hay cambio de disposiciones en torno a esas medidas necesarias ante el COVID-19 y por supuesto ya le tendremos estas y otras noticias en torno a la base que se ha cambiado en nuestro país, porque a partir de hoy el toque de queda será a las 18 horas. Así que tómelo en consideración. Estas y otras noticias nosotros se las presentaremos aquí justamente en Telediario. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, por supuesto, momento de informarse. Lo más relevante que está ocurriendo en Guatemala y el mundo, nosotros se lo presentaremos en 60 minutos. ¿Sabe? Una de las disposiciones que han cambiado para esta semana es el tiempo del toque de queda, porque se ha permitido la circulación de personas hasta las 18 horas y probablemente esto podría impactar en la circulación vehicular. Precisamente vamos a empezar observando lo que está ocurriendo en uno de los puntos principales de la ciudad capital de Guatemala. Aquí le estamos presentando lo que ocurre en el paso al puente de Belice, en donde usted puede ver que la movilidad es complicada. Vea usted la cantidad de vehículos que está circulando a esta hora, tomando en cuenta tanto transportes pesados como vehículos particulares. Definitivamente el tránsito se ha intensificado. Varias personas decidieron este lunes salir a realizar diferentes actividades. Sin embargo, la recomendación sigue siendo que usted permanezca en casa en la medida de lo posible. Si no necesita salir, bueno, no lo haga. Trate de llevar más tiempo. Si antes usted hacía sus compras cada 5 días, trate de hacerlas cada 8, cada 10. El asunto es arreglarse de tal manera que no necesite salir tanto de casa, porque esto definitivamente le protege a usted y a su familia. Evite las aglomeraciones y recuerde que las sanciones económicas continúan para aquellos que no respeten el toque de queda. Vamos a comenzar ahora presentándole la información que destaca en nuestros titulares. Nuevo horario de toque de queda. Gobierno estatal lo redujo de 18 horas a 4 de la madrugada. Guatemaltecos de 4 regiones no podrán circular fuera del departamento de su residencia. Fuerzas de seguridad siguen resguardando perímetro en Aldea Ixcanal El Progreso. Gobernación departamental de Baja Verapaz confirmó el primer caso de coronavirus en esa región. Publican reglamento para entrega de cupones canjeables por 350 quetzales. En internacionales, un hombre asesinó a 16 personas en el peor tiroteo en la historia de Canadá. Comenzamos nuestro recorrido informativo y es que tal cual se lo veníamos indicando, el toque de queda a partir de hoy ha cambiado, porque antes lo veníamos teniendo a partir de las 16 horas, ahora tome nota de que comenzará a partir de las 18 horas, pero para que todo quede más claro, aquí le presentamos los horarios. Este lunes fueron publicadas en el Diario Oficial las reformas a las disposiciones presidenciales del 12 de abril, tal como lo anunció el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en cadena nacional. En el documento publicado hoy se establece que continúan vigentes las disposiciones presidenciales anunciadas el pasado 12 de abril, con la integración de algunas enmiendas. Estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de este lunes 20 de abril a las 0 horas y se extiende hasta el 27 de abril a las 4 de la mañana. Una de las reformas que llamó la atención fue la modificación al horario del toque de queda. De acuerdo al anuncio del presidente, se reforman las disposiciones presidenciales sexta y novena de la fecha de 12 de abril con relación a la restricción de actividades y restricción de horario de locomoción, quedando comprendido entre las 18 horas a las 4 de la mañana del día siguiente. Los pobladores de 4 departamentos de nuestro país no podrán abandonar el departamento de su residencia. Aquí le tenemos los detalles de cuáles son estos lugares. Se reforma el numeral 2 de la disposición presidencial novena de la seguridad y la salud pública y las correspondientes restricciones y limitaciones de locomoción, por lo que queda de la siguiente manera. Los habitantes de Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango y El Progreso están limitados en su circulación, locomoción y tránsito únicamente en sus departamentos de residencia. El resto de los 18 departamentos puede circular y transitar entre ellos, pero no podrán hacerlo a los 4 departamentos descritos
requeridos anteriormente y únicamente lo harán en vehículos propios, autorizados o a bordo de taxis. Se exceptúa de las restricciones de este inciso a las personas que trabajan en departamentos distintos a su domicilio y que pertenezcan a las empresas o entidades públicas que deben continuar prestando sus servicios, lo anterior debidamente comprobado y autorizado por el Ministerio de Economía. Es evidente que algunas restricciones han sido modificadas, pero la gran pregunta es si usted sabe cuáles son las medidas que sí quedan todavía vigentes. Si no las sabe, no se preocupe, aquí le aclaramos. Tras el anuncio del presidente de la República por cadena nacional, muchos se preguntan qué sigue vigente y qué medidas deben seguir adoptando. A continuación, describimos los puntos más relevantes. Los mercados deben abrir a las 4 de la mañana y cerrar a las 12 del día. El transporte pesado no podrá circular entre 4 y 9 de la mañana y 2 a 5 de la tarde, de lunes a sábado, en los municipios de Guatemala, Mixco y Villanueva. La venta de licores está restringida de 3 de la tarde a las 4 de la mañana del día siguiente y sobre todo está prohibido su consumo en la vía pública. Los centros comerciales deberán permanecer cerrados, a excepción de los que prestan servicios básicos. Los adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas no deben salir de casa. No se permite visitar playas, sitios turísticos y otras áreas que propicien aglomeraciones. Quedan suspendidas las actividades religiosas, deportivas, sociales y viajes de recreación. Restringida también la circulación de transporte público, a excepción de aquellos que cuenten con la autorización que extienda el Ministerio de Economía. Bueno, y hablemos específicamente de los datos que se tienen hasta este momento en torno a contagios reportados en nuestro país. Usted lo tiene en pantalla, es una tabla resumen para que podamos observar el panorama general. En Guatemala se reportan hasta el momento 289 personas que han sido contagiadas de COVID-19. De estos, 258 son casos activos, es decir, que están recibiendo algún tipo de atención mientras tienen el padecimiento. Además, 7 personas han fallecido teniendo COVID-19. 2 de estos casos, pues ajenos al COVID-19, sin embargo, al momento de su defunción sí eran positivos. Y 22 personas se han recuperado hasta este momento. Es el panorama general que se tiene en Guatemala de lo que está ocurriendo en torno a los casos reportados por las autoridades. 289 personas han contraído COVID-19 en nuestro país. Pero también es necesario verificar de esos 289 casos que ya se registran en nuestro país, cuál es la distribución por regiones. Y es que justamente aquí tenemos ya a la vista que siempre se mantiene que la región 1, constituida por Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques, es la que presenta más casos activos, con 174. En la región 2, que ocupa también el segundo lugar, es decir, hacia el occidente, con Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos, ya se registran 52 casos. Es el segundo lugar en cantidad de casos de contagios. Luego está la región 3, que es un poquito hacia el oriente, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso, en donde ya se registran 24 casos en esta región. Continuamos nuestro recorrido y en la región 4, en Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu, pues se registran ya 22 casos ocupando la cuarta posición, y en la quinta, que es la región 5, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, un poco más hacia el norte, con 17 casos activos. Así es como se presenta la ubicación de los diferentes casos para la repartición de los 289 casos en total. Y es que recuerde, ya en nuestro país, después de los recuperados, que son 22, y de los 7 fallecidos, hay en nuestro país 258 casos que se presentan activos hasta el momento. Así que es importante seguir contemplando las disposiciones gubernamentales, no ponernos un poco relajados en torno a esto. ¿Por qué? Porque lo peor todavía, ese pico que se manifestaba a finales de abril y principios de mayo, todavía no ha llegado. Así que es importante que sigamos guardando la utilización de mascarillas, el tratar de no circular si no es necesario,
a pesar de que la medida del horario ha cambiado hasta las 18 horas el toque de queda, siempre usted debe ser muy prudente para que no esté transgrediendo las normativas y que esto ponga en riesgo a la mayoría de la población. Seguimos hablando de esta emergencia sanitaria porque el presidente de la República, Alejandro Yamatei, dio a conocer que este mismo lunes podrían iniciar ya las pruebas de COVID-19 en al menos 3 hospitales públicos. Ante las críticas que ha generado la reducción del horario de toque de queda, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, detalló que correr 2 horas el inicio del mismo, entre las 18 horas y 4 de la madrugada, ayudará a evitar aglomeraciones en espacios públicos y, por ende, reducirá los riesgos de contagio de coronavirus. El mandatario aseguró que la decisión fue tomada después de sostener varias reuniones con miembros de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Yamatei aseguró que el nuevo horario permitirá a algunas empresas como bancos, supermercados y farmacias extender su horario de atención. Hizo énfasis en que no debe de interpretarse como un relajamiento a las medidas y recordó que todos deben seguir adoptando las mismas en medida de prevención. El mandatario además indicó que evalúa junto a su Consejo de Ministros solicitar al Congreso de la República una ampliación al estado de calamidad que permita mantener la atención necesaria para contener la pandemia que se vive a nivel mundial. Es importante recordar que el estado de calamidad, que ya fue extendido en una ocasión, vence el próximo 5 de mayo. En otro punto hizo referencia que esta semana podría ser determinante para la firma de al menos 14 convenios con varias instituciones para ampliar la cobertura de laboratorios que puedan ejecutar el hisopado y las primeras pruebas de detección de COVID-19. Este mismo lunes estarían incorporándose a la cadena de salud de laboratorios los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y el Hospital Regional de Occidente. Con ello se logra descentralizar las pruebas de coronavirus y agilizar la atención de casos sospechosos. El deporte internacional es presentado por Vital Fuerte. Si a usted le gusta la Fórmula 1, tome en consideración que debido a la pandemia, las actividades en esta rama deportiva podrían comenzar hasta el próximo año. Ya estamos de vuelta con más noticias. Uno de nuestros equipos periodísticos viajó a San Agustín, a Cazahuastlán, en El Progreso, para conocer cuáles son las medidas sanitarias que se están implementando, cómo es el estado en el que se encuentra la población de este lugar. Aquí está el reporte. Canal de San Agustín a Cazahuastlán, El Progreso, autoridades de salud identificaron un segundo caso comunitario. Una mujer de 90 años se contagió y aseguró que nunca salió de su humilde hogar y no tuvo contacto con personas que hayan dado positivo a las pruebas. Aparte de ella, un segundo paciente con el nuevo virus. Esto obligó a declarar el segundo cordón sanitario en el territorio guatemalteco. Para llegar de San Agustín a Cazahuastlán a la aldea Ixcanal, se deben recorrer unos 8 kilómetros. De la entrada principal al poblado, la carretera es de terracería. Unas 300 familias viven en el lugar. Muchos pobladores se sorprendieron al notar la presencia de militares y agentes de la Policía Nacional Civil para hacer cumplir el cordón de seguridad. La mayoría desconocía que en su pequeña comunidad, donde apenas hay transporte, ya estaba presente el COVID-19. 64 comunidades de San Agustín a Cazahuastlán también quedaron aisladas. Entre los pobladores están realizando jornadas de desinfección para evitar nuevos contagios. El presidente Alejandro Yamatei dio a conocer que durante el fin de semana pasado se realizaron pruebas de COVID-19 en la aldea Ixcanal. Se esperan los resultados oficiales por parte de las autoridades. Bueno, y el último vuelo de deportados que había sido anunciado la semana anterior llegó ayer con 12 menores de edad que tendrán ahora que cumplir con cuarentena obligatoria. Un total de 12 migrantes no acompañados fueron retornados este domingo a Guatemala en un vuelo procedente de Estados Unidos. El Instituto Guatemalteco de Migración indicó que el avión que traía a los adolescentes, entre ellos una niña proveniente de Texas, aterrizó en la Fuerza Aérea Guatemalteca. El presidente Alejandro Yamatei anunció el pasado viernes la llegada de dicho vuelo, que sería el último con migrantes que ingresaría a Guatemala.
Los vuelos con deportados fueron suspendidos como medida para prevenir nuevos casos de COVID-19. Los menores recién habían sido detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos cuando el gobierno suspendió los vuelos de retornados, tal como ha ocurrido con otros grupos de deportados. Cambiando de tema, le damos a conocer que más de 700 kilos de cocaína fueron localizados en el municipio Las Cruces. Esto ocurrió por parte de los agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica y el Ejército de Guatemala. Según el informe brindado por autoridades, el resumen de lo incautado fue 762 kilos de cocaína y 28 fragmentos en un área boscosa del municipio, lugar en donde se estrelló una aeronave que ingresó ilegalmente a territorio nacional el domingo en horas de la madrugada. Los dos tripulantes de la avioneta fueron localizados sin vida, por lo que fueron trasladados de inmediato a la morgue del INASIF del municipio San Benito. En el lugar fue aprehendido el soldado de infantería de la zona militar de la Brigada de Operaciones de Selva del Ejército de Guatemala, Manuel Choc Caal, de 25 años de edad, a quien le fueron incautados 2 kilos de este ilícito dentro de su mochila, cuando fiscales del Ministerio Público ordenaron el registro de todo el personal que se encontraba en la escena. Y a pesar de todas las restricciones, vea usted que los accidentes siguen ocurriendo en las diferentes carreteras. Y es que en la ruta de San Antonio Suchitepeques a Santa Tomás La Unión se registró un accidente de tránsito protagonizado por una autopatrulla. En la unidad policial viajaban 4 agentes. De ellos uno resultó herido y los otros 3 con crisis nerviosa. El herido fue identificado como Edro Isaías Raxtún Benito, de 26 años, quien fue trasladado por bomberos municipales departamentales a la emergencia de un centro asistencial. Las causas del hecho aún se desconocen, pero las autoridades realizan las investigaciones pertinentes en este caso. Con estas imágenes nosotros hacemos una breve pausa. Quédese con nosotros porque hay más noticias que pueden ser de su interés. Seguimos con más noticias. Autoridades encargadas de la seguridad vial en nuestro país continúan realizando diferentes operativos en las carreteras para garantizar que las disposiciones de las autoridades se cumplan, sobre todo, por ejemplo, el transporte colectivo, que no debe estar en funcionamiento. El transporte público continúa vetado mientras dure la emergencia en el país por el COVID-19. Es por ello que autoridades encargadas de la seguridad vial extienden los operativos en rutas, calles y avenidas de Guatemala para verificar el cumplimiento de la orden presidencial. Los únicos vehículos que pueden circular con pasajeros son los que trasladan trabajadores de empresas, siempre y cuando estén autorizados por el Ministerio de Economía, además de que cumplan con las medidas sanitarias, es decir, la utilización de mascarillas y sobre todo que no viajen aglomerados. Esto por el distanciamiento social con el que se debe cumplir. Además, el piloto y los pasajeros deberán contar con los documentos necesarios para mostrar a las autoridades cuando se les haga el alto en los puestos de registro. Y recuerde que a partir de hoy el toque de queda comienza a las 18 horas. Ante esta disposición de 2 horas más, ya se ha incrementado la circulación del tránsito vehicular. Y es justamente Amílcar Montejo quien nos da esa declaración. Amaneció más carga vehicular. Estamos hablando más vehículos particulares, más taxis circulando, más movimiento de transporte pesado, y esto es lógico porque habrá más demanda de servicios dentro de la ciudad, con 2 horas más de permanencia en centros laborales o centros donde nos reunimos para actividades de industria, de comercio. Debo comentarle esto porque hoy por la mañana se han extendido la acumulación de tránsito. Estamos hablando de que, si bien es cierto pueden mantener una mejor velocidad, siempre existe la acumulación. Y estamos hablando que en su respectivo orden hemos tenido más aporte del área sur de la ciudad. Estamos hablando de Villanueva, Amatitlán, hacia la ciudad de Guatemala. En segundo lugar, el área de Misco para la ciudad de Guatemala.
También hemos observado en tercer lugar el sector de la ruta del Atlántico y por último la carretera de El Salvador, que creo que serían los ejes vehiculares durante el horario de la tarde que van a presentar más contratiempos. Hace pocos minutos, personal de Gobernación Departamental de Baja Verapaz dio a conocer que ya se ha reportado el primer caso de COVID-19 en esa región. Escuchemos. De Baja Verapaz. El día de hoy nos encontramos en el Centro de Operación de Emergencias del Departamento de Baja Verapaz, que es la Gobernación Departamental, en una reunión de emergencia del COE departamental, en la cual debemos de informar a la población que contamos ya con un caso positivo en nuestro departamento. Antes de darles a ustedes la información necesaria, queremos hacer un llamado a todos los vecinos del departamento. Creo que esta es una llamada de atención para el comportamiento de muchos de los vecinos han tenido durante los últimos días. Hemos visto con preocupación que a pesar de que se usa la mascarilla, las reuniones sociales se siguen dando, el distanciamiento entre las personas no se está cumpliendo y muestra de ello es la información que el doctor Carlos Lish va a compartirles en un momento. Queremos pedirle a la población primero que se mantenga en calma. Lo hemos venido repitiendo en el transcurso de las conferencias en las cuales hemos dicho que la única fuente de información oficial es la página de Gobernación de Baja Verapaz y la página del área de salud de Baja Verapaz. A pesar de eso, vemos cómo en redes sociales en las últimas horas muchas personas han publicado información del caso que vamos a contarles el día de hoy. Queremos hacer un llamado a la población de que únicamente seamos nosotros los encargados de transmitir esa información. Con eso nos garantizamos primero que ustedes sepan de primera mano cuál es la circunstancia de los casos y segundo, cuáles son las acciones que estamos tomando para contrarrestar lo que está pasando en nuestro departamento. Queremos agradecer a los medios de comunicación que responsablemente han dicho de que únicamente deben de esperar la confirmación y se los agradecemos. Y en este momento, el compromiso que nosotros adquirimos con ustedes desde el 13 de marzo, que fue informarnos, lo estamos cumpliendo. Por lo tanto, voy a dejar en uso de la palabra al doctor Carlos Lish para que nos dé más información con respecto a este caso. Posteriormente a la información que el doctor Lish haga, yo les mencionaré algunas acciones que ya se están tomando en el municipio y también que posterior a esta rueda de prensa, al terminar nosotros, inicia la rueda de prensa también en el municipio, donde el señor alcalde y sus disposiciones van a ayudarnos a esta emergencia que estamos viviendo. Por favor, estimados vecinos, mantengan la calma, escuchen, analicen, razonen y por favor tomen en cuenta todo lo que vamos a decir. Muchas gracias, señor gobernador. Buenos días a las entidades del COE que acompañan esta conferencia. Buenos días, estimados medios de comunicación, público que escucha en Baja Verapaz. Buenos días a todos, todas. El día de hoy, como habíamos estado indicando, esta noticia de tener un caso positivo por coronavirus en el departamento de Baja Verapaz, ubicado en el distrito de salud de Granados. El día de ayer fue parte de la información de la conferencia que dio el señor presidente de la República, cuando en la región se mencionaba 17 casos, estamos ya incluidos con el primer caso de coronavirus en Baja Verapaz. Esto fue una situación que ya nosotros habíamos tomado una muestra el día miércoles. Sin embargo, este caso el día miércoles nos había reportado negativo, que ese día comenzó con síntomas. Sin embargo, la persona se complicó en sus síntomas y fue remitido al hospital de Guatemala el día sábado. El mismo día sábado le volvieron a tomar la muestra porque estaba empeorando de síntomas y ya esa muestra fue reportada el día de ayer como positivo, así que esta persona no está en Granados, sino ya está trasladado en el hospital respectivo de la capital. Ya nosotros desde anoche y el día de hoy
Estamos en investigación activa de los contactos que se han tenido. Se ya ha aislado a la familia, ya a los contactos de la familia, y en esas acciones estamos en este momento. Obviamente se van a seguir investigando el mismo municipio y en búsqueda de casos. Así que, estimados todos de Baja Verapaz, estas son las declaraciones que han trascendido desde Baja Verapaz después de darse a conocer que en efecto ya se ha determinado que una persona ha sido contagiada de COVID-19 y escuchábamos también las medidas que se están tomando al respecto. Y a la población se les recuerda, permanecer en casa es la mejor forma de mantenerse a salvo. Ustedes y a los miembros de su familia. Recuerde, la medida más oportuna en estos momentos es permanecer en casa. A menos que sea necesario, por favor, no salga. De vuelta con la información que destaca en esta jornada, les recordamos que la restricción de movilidad ahora ha sido cambiada porque las personas podrán estar en las calles de ser necesario hasta las 18 horas. Esto sin duda alguna ha cambiado el comportamiento de los vehículos en esta jornada. Ahora estamos observando en este punto el paso a desnivel de 4 caminos, en donde a esta hora ya empezábamos a observar más vehículos. Muchas personas buscaban regresar a su casa porque la hora pico se estaba reportando entre 12:30, 2 de la tarde para quienes empezaban a salir y buscaban llegar antes a su casa. Sin embargo, probablemente esta tarde sea diferente, ya que al correr la hora de regreso a casa hasta las 18 horas, probablemente la hora pico se reporte entre 4 y 6 de la tarde. Debe usted tomarlo en cuenta para evitar algún retraso, ya que las sanciones económicas continúan. Recuerde que si usted es sorprendido circulando en la vía pública, caminando, realizando cualquier actividad, está usted fuera de su casa después de las 18 horas, bueno, podría hacerse acreedor de una sanción económica, la cual, si no puede cancelar, bueno, le obligará a permanecer algunos días en la cárcel. Es parte de lo que usted debe tomar en cuenta y sobre todo recordarle que la mejor medida, la mejor decisión que usted puede tomar si no necesita salir de casa, por favor, permanezca en casa. Hay algunas personas que por necesidad, por labores que tienen que realizar, pues han tenido que salir en esta jornada, pero la recomendación sanitaria que le podemos hacer para que usted guarde su vida, proteja a las personas que viven con usted, es que permanezca en casa. Recuerde que hasta el momento es la única forma de prevención efectiva que se ha logrado establecer para poder evitar efectivamente un contagio. Así que tómelo en cuenta y recuerde, probablemente esta jornada, la hora pico, pues sea más tarde. Así que tómelo en cuenta y recuerde las disposiciones que continúan vigentes. Mascarilla todos. Si necesita salir de casa, no olvide su mascarilla, ya que de hecho en la mayoría de lugares que están laborando no le permitirán ingresar, como los bancos o también en los supermercados y mercados. Usted no podrá ingresar si no está utilizando una mascarilla. Y recordamos también, Vanessa, las disposiciones gubernamentales recientes dadas por el presidente de la República justamente ayer domingo, en donde hoy los guatemaltecos comenzarán con el toque de queda a partir de las 18 horas, dándoles esto 2 horas más de circulación, además de esas disposiciones que se han tomado en torno a 4 departamentos en los cuales tendrá que hacerse la circulación interna, únicamente en el departamento de Guatemala, Chimaltenango, Zacatepeques y El Progreso, en donde la circulación debe hacerse únicamente a lo interno del departamento. Los otros 18 departamentos pueden tener libre circulación interdepartamental, así que tome en cuenta todas estas nuevas disposiciones y por supuesto siga utilizando su mascarilla. Si no tiene que salir, como ya lo dijo Vanessa, no salga de su casa. Nosotros de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido informativo, como siempre agradeciéndole a usted su sintonía y por supuesto cuídese mucho y cuide a su familia. Les recordamos que a las 19 horas Telediario le espera una vez más. Buen provecho, nos vemos.